Vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 95 y puestos de pie hacemos esta lectura en concierto. Cántico de alabanza y adoración. Empezamos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Vamos a entonar el himno 408, todos juntos. Así de pie vamos a tener la oración de dedicación y perdón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora, Señor, nos acercamos ante tu presencia para decirte gracias porque nos prestas vida y salud para estar aquí en tu casa, en este culto, en este día de reposo. Gracias porque has estado con nosotros en toda la semana y nos has prestado vida. Cada uno, Señor, tú sabes cómo hemos estado, a lo mejor algunos enfermos, algunos con problemas, pero Señor, en esta hora nos acercamos a tu presencia para entregarte este culto. Ha sido preparado, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, para cantarte, Señor, alabanzas que esperamos, Señor, lleguen a tu presencia. Pero también, Señor, queremos pedir perdón por todas las cosas que durante la semana, Señor, te hemos desobedecido. Tú sabes nuestra vida, nada se esconde, Señor, a tu presencia y a tu conocimiento.
Pero en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos acercamos a ti para decirte, Padre, hemos pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos también para que después de este momento, Señor, podamos esforzarnos, Señor, y en tu nombre luchar contra todas las cosas, Señor, que nos vencen y que caemos en la desobediencia. Señor, escucha este culto, lo hacemos con nuestro corazón delante de tu presencia. Señor, oramos también en esta hora para que nuestro hermano que trae el mensaje llegue, tú lo traigas, Señor, con tu cuidado, con tu protección, y que, Señor, nosotros sigamos alabando y bendiciendo tu nombre. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir de pie para entonar el himno número 5. Gloria, gloria, aleluya. Continuar con una oración a nuestro Dios por nuestro hermano David Carvajal. Damos gracias a Dios, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes, y también le damos gracias a Dios por la buena asistencia que tuvimos en esta semana. Gracias a Dios, el único día que bajó un poquito fue el viernes, pero aún así hubo buena asistencia, hermanos. Vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos. Voy a nombrarlos primeramente y posteriormente vamos a orar por cada una de las familias y nuestros hermanos o hermanas que tuvieron a bien asistir, aún con todo lo que ellos tuvieron que dejar para que primeramente estuviéramos aquí, alabando y glorificando el reino de nuestro Dios a través de conocer de su palabra, de
los predicadores, de todos los que asistieron en esta semana del hogar. Como principio tenemos a nuestra hermana Dolores Doncel de la Torre, Ana María Gómez, familia Carvajal Tapia, Ivette Rojas, Nora Monroy, Tere Mejía juntamente con Jocelyn y Mateo, Norma Monroy, la familia Araujo Monroy, no sé si se me olvide alguno, hermanos. También parece que vino nuestro hermano José toda la semana. ¿Mande? Por eso, familia Araujo González. Sí, toda la semana estuvieron, ¿verdad? Porque no la anotamos. Roberto Doncel, sí. Roberto Doncel y familia. Bueno, en familia. Araujo González. Familia Araujo Monroy. Nuestra hermana Carmelita estaba muy competitiva, pero también de repente. También nuestra hermana Patti por motivos no pudo asistir, no recuerdo si fue un día o dos, pero también, y no sé si algún otro que no recuerde, pero vamos a hacer oración por todos y cada uno de los que asistieron. Y también vamos a orar por las familias que por alguna razón no pudieron asistir, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de enfermedad y varios motivos. Bueno, les invito a que inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos. Señor de señores, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de toda buena dádiva, Señor, en nuestras vidas y de todo don perfecto. En esta hora, Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia para darte gracias primeramente, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos y familias que asistieron en esta semana del hogar. Pero primeramente queremos agradecerte, Padre Santo, porque, Señor, permitiste el tiempo para que juntos te alabáramos y te glorificáramos, Señor, y que se llevara a cabo esta semana del hogar. En esta mañana, Señor, te pedimos por nuestra hermana Dolores Doncel, Señor, para que tú le sigas bendiciendo, Señor, en la rehabilitación que ella lleva a cabo, Señor. Tú sabes cuáles son sus molestias, cuáles son sus dolencias, Señor, y te pedimos humildemente, Señor, que tú le bendigas para que ella tenga bien, Señor, con la medicina que le está también siendo administrada y con los doctores que la están atendiendo, Señor. Que todo esto, Señor, tú como médico divino le ayudes a salir adelante, Padre Celestial. La ponemos en tus benditas manos. También te ponemos en tus benditas manos a nuestra hermana Ana María, Señor. Tú sabes, Señor, qué es lo que ella tiene, Señor, en su vida. Qué tiene de problemas, qué tiene de necesidades, bendito Padre Celestial, en su vida. Nadie mejor que tú conoces, Señor, todo lo que nosotros, Señor, vivimos. Y ella, Señor, se acerca al trono de tu gracia a través de esta semana de oración para que tú te manifiestes en su vida juntamente con su familia, Padre Santo. Gracias te damos por su vida de nuestra hermana Ana María. Nosotros como familia te agradecemos, Padre Celestial, Carvajal Tapia, todas las bendiciones que hemos recibido de tu bendita mano. Y también te pedimos, Padre Santo, por nuestra salud, porque ya a cierta edad molestias ocasionadas en nuestro organismo, Señor, también nos impiden desarrollar no al 100, sino al 80%, Señor, lo que debíamos de hacer para servirte y agradecer todo lo que has hecho en nuestras vidas como familia. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo mismo. También te damos gracias, Señor, por nuestra hermana Ivette Rojas, por la disposición que ella tiene, bendito Padre Celestial, para el servicio que ella tiene a través de las transmisiones de las que se llevan por internet, bendito Padre Celestial, por YouTube, no sé por dónde salga esta transmisión, Padre Santo. Te pedimos porque tú la sigas bendiciendo, porque tú sigas, Señor, manifestándote en todas y cada una de sus cosas de trabajo que tiene que realizar en esta tu iglesia, Padre Santo. Que le des, Señor, la disposición como hasta ahora ella viene sirviéndote, Padre Santo. También te damos gracias por la vida de nuestra hermana Nora Monroy, porque tuvo a bien, Señor, asistir toda esta semana, Señor, para escuchar de tu palabra, para, Señor, oír de todo lo que nuestros predicadores, que a partir del domingo, Señor, iniciaron, el domingo pasado iniciaron, para oír, Señor, de tu palabra, para oír de lo que como familias debemos de desarrollar, bendito Padre Celestial, dentro de ellas. Te damos gracias también por la vida de nuestra hermana
Tere Mejía, juntamente con Jocelyn y Mateo, que Señor, asistieron toda la semana. Tú también sabes cuáles son cada una de sus necesidades, Padre Santo. Tú sabes qué es lo que ellas necesitan, Señor, en su vida diaria, en su trabajo y en todo lo que ellas realizan, Padre Santo. Las ponemos en tus benditas manos, confiando en que tú vas, Señor, a contestar cada una de sus peticiones. También te pedimos por la vida de nuestra hermana Norma Monroy, porque tú le sigas bendiciendo y está agradecida para contigo, bendito Padre Celestial, con los tratamientos que ha llevado, bendito Padre Santo, tú sabes cuáles son. Te pedimos humildemente, Señor, que tú le sigas bendiciendo para que ella siga manifestando, Señor, su servicio delante de ti a través de un testimonio fiel que nosotros, como familia cristiana, vemos en ella. Te pedimos también por nuestra familia, que es la familia de esta iglesia, nuestros hermanos Araujo Monroy. Te pedimos humildemente, Señor, por los tratamientos que está llevando nuestra hermana Yolanda Monroy, por la salud de nuestro hermano José Araujo, Señor. Sabemos que también, como lo mencioné, nuestra edad a veces nos lleva a confrontar dolores que nunca habíamos padecido, pero actualmente nuestra edad nos va llevando a un término de que todo nos duele, bendito Padre Celestial. Que nuestra vida es de oración. Oramos por los dolores, oramos por nuestras necesidades, pero sobre todo, Señor, te pedimos humildemente que te manifiestes en el tratamiento que está llevando nuestra hermana Yolanda Monroy. También te pedimos por nuestro hermano Roberto Doncel y su familia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque hay disposición, que él como diácono, Señor, respondió a tu llamado en esta semana y estuvo al tanto, Señor, de todo lo que se llevaba a cabo en esta tu iglesia. Damos gracias por su familia, te ponemos en tus benditas manos a estos pequeños, Padre Celestial, que aún a esta corta edad, Señor, están participando en esta semana del hogar y están conociendo, Señor, y están alimentando, Señor, su espíritu tan pequeño para servirte, Padre Santo, en un futuro. Te damos gracias también por la familia Araujo González. Te pedimos humildemente, Señor, porque ellos dejaron de hacer actividades en su iglesia, pero bendito Padre Celestial, te damos gracias porque se manifestaron su presencia aquí con nosotros. Te pedimos que tú les bendigas, Señor. Tú sabes cuáles son las necesidades que tiene nuestro hermano José. Te pedimos que tú le bendigas, Padre Santo, que él tenga a bien, Señor, esperar, porque, Señor, tú dices en tu bendita palabra que el que clama a ti, Señor, tú le respondes. Él espera respuestas de lo alto, Señor, juntamente con su familia, y sabemos que tú te vas a manifestar a su tiempo, Señor, en sus vidas. Gracias te damos también en la vida de nuestra hermana Carmelita. Te pedimos, Señor, que tú sigas con su restablecimiento, Señor, en su brazo, que tú le bendigas, que tú le des paciencia juntamente con su esposo aquí presente, que tú les bendigas como familia, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque ella, Señor, asiste con nosotros. Sabemos que pertenece a otra iglesia, pero, Señor, gracias a Dios que he encontrado aquí cobijo en esta tu iglesia, Manuel. Sabemos que ella va a estar el tiempo que ella lo decida juntamente con su esposo, pero te pedimos que tú les bendigas como familia, Padre Santo, y que ella siga el tratamiento para que su brazo pronto obtenga el movimiento adecuado. Te damos gracias también por nuestra hermana Patti. No se encuentra, Señor. No sabemos qué necesidades tenga, pero tú sí, Padre Santo. La ponemos en tus benditas manos, confiando en que tú, Señor, vas a obrar en cada una de sus necesidades. Y también te pedimos, Señor, que tú bendigas a todas y cada una de las familias, Señor, de esta tu iglesia, Emanuel, las cuales no pudieron asistir por alguna razón, razones de trabajo, razones de enfermedad, razones que solamente tú conoces, Padre Santo. Te pedimos que tú les bendigas y que en un futuro no muy lejano, juntos te alabemos y te glorifiquemos, Padre Celestial. También te pedimos por las familias que nos ven a través de los medios de comunicación, porque ellas no pueden asistir por la razón de alguna enfermedad, y también por las familias que están en restablecimiento, juntamente con nuestra hermana Julia, Padre Santo. Bendíceles, llénales de tu gracia, de tu amor y de tu bondad, Padre Celestial, para que juntos en un futuro no lejano te alabemos y te glorifiquemos, Padre. Y si hay alguna familia, y si hay algún motivo, Señor, por los cuales no pudimos orar en estos momentos, te pido que tú los contestes de acuerdo a tu bendita voluntad. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.
Lo ando buscando. Como lo dije al principio, hermanos, nos da gusto, como iglesia, todos formamos parte de la iglesia Emanuel, tenerlos aquí en este culto y vamos a saludarnos como siempre lo hacemos en forma fraternal, de lejos o de cerca, y vamos a entonar el himno 425, puestos de pie. Pueden tomar su lugar. Vamos a tener unas lecturas bíblicas y ya le pedí a 2 personas que oraran en su momento un versículo que viene en nuestros órdenes de culto. Voy a dar otras lecturas. Bueno, vamos a buscar todos Lucas 19 del 1 al 10 y luego, no sé si Génesis 37 es todo el capítulo, Norma. ¿Sí? ¿Todo el capítulo? A ver, entonces voy a cambiar. Los hermanos de este lado van a leer Lucas 19, del 1 al 10, y los hermanos de este lado van a leer Génesis 37. Y luego, tenemos por ahí un versículo, alguien que me quiera apoyar leyendo Romanos 12:11, ¿se los di a ustedes? Y usted ya lo tiene, Romanos 12:11. Romano está repetido, 14:1 también ya lo di. Bueno, creo que son todas las lecturas entonces. Vamos a hacerle así. Los hermanos entonces que están de mi lado derecho van a leer Lucas 19 del 1 al 10. Cuando ya lo tengan puestos de pie, bueno, todos nos ponemos de pie para escuchar la palabra del Señor. Empiezan a leer del 1 al 10. Génesis 37.
Cuando lo tengan ya pueden empezar a leer.
Vamos a buscar todos Romanos 12:11, que es el texto clave. Lo leemos 2 veces con su cita. Romanos 12:11. Ya lo tenemos. Vamos a repetirlo 2 veces y dice: quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12:11. Es el momento también de escuchar la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano, a quien saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida, hermano Hugo Reyes, que Dios, Señor, esté con usted. Vamos a tomar nuestro lugar y el hermano va a ocupar también el suyo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Hemos estado viendo durante la semana los valores del reino que transforman a la familia. Hemos estado hablando del dominio propio, la lealtad, la tenacidad, la deferencia, la sensibilidad, la confiabilidad. Y hoy hablaremos de 2 valores más en esta semana, que serán el entusiasmo y tolerancia. Así que es importante comprender y entender qué son valores, qué son los valores, y son principios o creencias fundamentales que guían nuestras acciones y nuestros comportamientos. Estos valores nos ayudan a vivir de acuerdo a nosotros mismos y de acuerdo a interactuar de una manera más amorosa, más ética con nuestro prójimo. Y hablando exactamente en esta semana de la Semana del Hogar, es importante que las familias cristianas tengamos cada uno de estos valores, que podamos ser identificados allá afuera con cada uno de estos valores que acabábamos de mencionar. Ahora, es importante, hace poco tiempo, en la Semana Santa, en una de las palabras del Señor Jesucristo en la cruz, Él tenía unas palabras para la familia. ¿Recuerdan las palabras donde Él decía a su madre: mujer, he ahí tu hijo? Y al discípulo que Él amaba, dice la Escritura: he ahí tu madre. En estas palabras es algo importante que tenemos que comprender, que en los momentos aún difíciles de nuestro Señor Jesucristo, la familia ocupaba un lugar importante aún en el sufrimiento. Y tenía que dejar algunas palabras de aliento, de amor, por los amados de su corazón. De ahí las palabras de: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Entonces, partamos primeramente como nosotros como creyentes de 2 temas fundamentales que son trascendentes para nuestra vida: la conversión y la llenura del Espíritu, o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es el momento de la conversión? ¿Qué es la Pascua para nosotros que se anunció en el Antiguo Testamento? Es importante que meditemos que es el momento en el que cada uno de los seres humanos, o cada hombre, reconoce ese sacrificio hecho en la cruz, como un sacrificio vicario en lugar mío. Yo merecía morir por mis pecados, por mis faltas, por mi falta de amor, porque dice la Escritura que la falta de amor lleva a la muerte. El pecado conduce a la muerte. Así que en la conversión es el momento en donde el hombre reconoce que debe tomar su vida una nueva dirección.
Reconoce que todo lo que ha hecho sin amor lo llevará a la muerte. Y por eso creer y aceptar el perdón de sus pecados en el sacrificio vicario de Cristo es indispensable. Ahora, el segundo punto les dije, después de la conversión, es el bautismo del Espíritu Santo. Y la segunda tiene que ver con la guía y la transformación en mi vida del Espíritu Santo. Así que no sé si hoy yo pido una disculpa. Tengo siempre un compromiso desde hace un año entre las 10 y las 12 del día domingo, y por más que quise llegar y pedir permiso para poder estar un poquito más temprano, no lo pude hacer, y venimos llegando mi esposa y yo a la hora de la oración, pero ya no escuchamos si hablamos o se hizo la invitación de que hoy celebramos el día del Pentecostés. Hoy, 19 de mayo, en todas las iglesias cristianas se celebra el día del Pentecostés. Pero pareciera que para nosotros está muy alejado ese momento. Ese momento sucedió en el siglo I de la era cristiana, hermano Hugo, allá con los apóstoles, con aquellos discípulos que vieron después de la muerte del Señor Jesucristo y después de haberlo ascendido, 10 días después de esa ascensión, vieron ese bautismo del Espíritu Santo. Pero hermano, está muy lejano. Y muchas iglesias cristianas hoy en día siguen pensando que ese momento solamente es único y solamente es para aquellos hermanos nuestros también que vivieron en el primer siglo. Pero la Escritura en el libro de los Hechos nos narra varios momentos del Pentecostés. Y es importante reflexionar qué significa ese Pentecostés. ¿Por qué, si estaba anunciado desde el Antiguo Testamento 50 días después de la Pascua, venía el día del Pentecostés? ¿Por qué, si en el Antiguo Testamento era tan trascendente que se tenía que recordar también año con año, y que se le da cumplimiento en el Nuevo Testamento después de la ascensión del Señor Jesucristo, 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo? Entonces es algo trascendente aún para la iglesia de hoy. ¿Ok? Así que también es importante recordar que cuando se da la ascensión, dice que los discípulos estaban viendo cómo el Señor Jesucristo ascendía, y unos varones les dijeron: ¿qué están viendo arriba? Y en ese pasaje de la Escritura dice que se encontraban los discípulos del Señor unánimes, fervientes en oración. Y esa es una cualidad que debe de haber en cada uno de nosotros para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero bueno, así que nosotros como creyentes, o más bien la iglesia, está conformado por muchas familias. Nuestro fin es llegar a ser una sola familia, y que esta familia refleje los valores del reino y el señorío del Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Así que si nosotros como creyentes, la familia no ocupa el primer lugar para transformar nuestra vida, entonces no somos verdaderos creyentes. Si la familia no ocupa un lugar en donde vivimos primeramente la transformación de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, entonces no somos verdaderos cristianos. ¿Qué quiero decir con eso? Hermano, si a ti te gusta mucho participar en la iglesia, eso es muy bueno. Si te gusta participar en el coro, es bueno. Si te gusta participar dando clases de escuela dominical, eso es muy bueno. Pero si eso solamente lo haces aquí y en casa, tú no sirves, tú no ayudas, eso es contradictorio. Es decir, ¿han escuchado el refrán que dice: eres candil de la calle y oscuridad de la casa? Es decir, aquí nos gusta, somos muy trabajadores, pero en casa no ayudamos en absolutamente nada, ni siquiera a veces en recoger nuestra propia ropa. Y hablo a veces como hijos, ¿no? Fuera de casa somos amables, amigables, pero dentro de casa tenemos mal genio, somos groseros, nos portamos de una manera no correcta. Con los amigos somos muy generosos, pero en familia nos cuesta dar a nuestros hijos o a nuestra esposa. Así que cuando la transformación de Cristo en nuestras vidas
es real. El primer ámbito donde se va a ver reflejado esto va a ser en mi familia. La familia es la que primera que se tiene que dar cuenta y nos va a empezar a decir, ¿qué cambiado estás? Fíjate que antes eras de esta manera y ahora he visto que Dios ha transformado tu vida. Entonces, si su hijo, su esposa, su padre, sus familiares le han dicho, ¿qué cambiado estás para bien? ¿Qué diferente estás? Entonces estaremos siendo transformados por el Espíritu Santo. Y lo importante es, ¿en qué momento nosotros, como ciudadanos o como hombres, tenemos al Espíritu Santo? Y les dije dos temas importantes, la conversión y el bautismo del Espíritu. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo dice que nosotros, en la carta a los Romanos, que nosotros tenemos el Espíritu, que el Espíritu de Dios, mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Y la carta a los Efesios, exactamente, la carta a los Efesios nos va a citar dos momentos trascendentes e importantes para nuestra vida. En el capítulo 1 dice que somos sellados cuando hemos creído al Evangelio. Cuando hemos creído en el Evangelio, somos sellados. Y ese Espíritu que ahora nos selló, ese es el mismo Espíritu que nos va a levantar en el día postrero. Y esa misma carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, nos dice en el capítulo 5 que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto es trascendente e importante, dos temas importantes, conversión y bautismo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué significa entusiasmo. Vamos a ver la palabra, la definición de entusiasmo, y es una palabra griega que es entusiasmos, que está compuesta por dos elementos, en, que significa dentro, y teos, que significa Dios. Por lo tanto, una traducción de entusiasmo significaría tener un Dios dentro de sí, o estar lleno de Dios, o poseído por una deidad. Y pareciera que es un sinónimo de una llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, en una de estas definiciones dice que somos poseídos por una deidad. Y cuando alguien es poseído por un ente diferente, la persona deja de tener voluntad, deja de existir. Y eso es algo que no sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a hacer más conscientes de nuestras responsabilidades. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:8? Mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Para qué vamos a recibir ese poder? Para cumplir con cada una de nuestras responsabilidades. Responsabilidad como padre, responsabilidad como esposo, responsabilidad como hijo, responsabilidad como miembro de una iglesia cristiana, responsabilidad como pastor, responsabilidad como anciano, responsabilidad como diácono. El Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir y a ser más conscientes de nuestras responsabilidades. Entonces, el entusiasmo es un fervor o una pasión intensa por algo, como una actividad o una idea o una cosa. En un ejemplo podríamos decir, siento un gran entusiasmo ante el viaje que estamos a punto de emprender. En esta oración pareciera que el entusiasmo es pasajero, porque una vez que yo regreso del viaje o voy al viaje, probablemente el entusiasmo se me termina. El entusiasmo también puede ser un motor de un comportamiento. Otro ejemplo, un trabajador redoblará sus esfuerzos si se sabe que puede acceder a un aumento de salario gracias a un buen desempeño. Pero en cambio, si descubre que cualquier esfuerzo será en vano, y es muy probable que no consiga ese aumento, entonces esta persona perderá
el entusiasmo. Entonces el entusiasmo es momentáneo y se convertirá en una emoción. Y las emociones son pasajeras. ¿Han visto hay una película de Pixar que se llama Intensamente? Y habla precisamente de 5 emociones que son más sobresalientes en todos los seres humanos, y aún podemos decir que en los seres vivos como los animales pueden manifestar ese tipo de emociones. Y son momentáneos, tienen que ver con los factores que son externos a nosotros. Cuando reaccionamos, por ejemplo, con el miedo, es a través de una reacción externa, reaccionamos ante ello, se manifiesta esa emoción, pero es momentánea y no es perdurable. ¿Ok? Ahora, el entusiasmo decíamos que no es algo que perdure, pero ¿qué puede ser algo que sí perdure? Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre y templanza. ¿Ok? 9 características en el fruto del Espíritu, pero sobre todo el mayor de ellos, como dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. El mayor de todos estos es el amor. Y entonces, ¿qué sería mejor que el entusiasmo? Y pensemos en la historia que acabamos de leer con José. Ahorita vamos a reflexionar un poquito, pero piensen en todo lo que le aconteció a José desde sus 17 años hasta que tiene el encuentro con sus hermanos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esta historia. ¿Había gozo, había gozo en la vida de José? ¿O nada más era un entusiasmo momentáneo? Pensemos cómo el fruto del Espíritu Santo, aunque esa frase esté escrita en el Nuevo Testamento, era una realidad en la vida de José. ¿Ok? Entonces, el amor y el gozo son inseparables. La alegría viene principalmente de reconocer la oportunidad y la bendición de estar con los que amo, de apreciar el momento y todas las bendiciones que tengo de parte de Dios. Estad siempre gozoso. Y nada más quiero hacer un énfasis y hacer una diferencia entre entusiasmo, que no es lo mismo que avivamiento. ¿Han escuchado ese término en la Escritura? Avivamiento. El entusiasmo se puede dar como por medio de un motivador, un predicador como tipo Televisa, donde nos invita a cantar fervorosamente. Muy particular se pueden dar más como, no himnos, porque los himnos son un poquito más solemnes, son más estructurados, pero los cantos que le llamamos nosotros los coritos o los del esfuerzo cristiano, a veces tienen un poquito más de alegría, pudiéramos llamarlos de esta manera. Y entonces, imagínense cantar el canto de echó a la mar los carros del faraón. Y lo repetimos 1, 2, 3, 5 veces, 6 veces y cada vez más fuerte, más fervoroso, y de repente si le ponemos unas bocinas allá atrás y que se escuche el estruendo y que ya no se escuchen nuestras voces, sino solamente el estruendo de la música, parecería que estaríamos entusiasmados. Pero si usted viene con una actitud que algo le aqueja, que algo no le ha estado saliendo bien en el trabajo o en la familia, pero de repente llega este momento y se le olvida y empieza a tener entusiasmo, pero al salir nuevamente se da cuenta que vuelve a sus problemas, vuelve a recordar que hay problemas en el trabajo, en casa, con la esposa, y entonces el entusiasmo se termina. Pero ¿qué diferencia hay entre el entusiasmo y el avivamiento? Y eso es algo que tenemos que comprender. El entusiasmo es algo que me va a generar una persona
para poder llegar a una manipulación y a una emoción exacerbada, pero no es avivamiento. Pero entonces, ¿qué es avivamiento? Y el avivamiento tiene que ver con una entrega total y amorosa de mi vida al señorío de Cristo. Ese es el verdadero avivamiento. Mi rendición de mi vida, la entrega de mi vida al señorío de Cristo. Que el Espíritu Santo que mora en mí sea el que gobierne cada una de mis decisiones. Así que, como resultado de esa entrega, vendrán muchas cosas de bendición. Es decir, saldremos a evangelizar sin que nadie nos pida, saldremos a compartir el amor de Dios sin que nadie nos los pida, porque estamos avivados, porque estamos rendidos al señorío de Cristo. Pero no al revés, porque el entusiasmo, como dijimos, es momentáneo. La tolerancia viene de una palabra latín que significa cualidad del que puede aguantar. Algunos de sus sinónimos pueden ser soportar o aguantar. El diccionario nos remite a permitir puntos de vista y acciones y creencias de otros. Eso es tolerancia. Y hoy en día está muy mencionada ese valor, esa palabra. La tolerancia es aceptar a la otra persona, aunque no siempre pensemos igual. A eso se le llama disentir. Es decir, yo tendré una manera diferente de pensar de algunas otras personas. También es fruto del Espíritu Santo mencionado como benignidad y bondad, pero hay que contrastar con la disciplina para que no se confunda la tolerancia con la aceptación, la permisión de todas las cosas. Es decir, de cosas malas, de desobediencia o de pecado. No. Nosotros como creyentes no vamos a aceptar todo eso. Porque a veces se llega a la confusión que en el amor de Dios todos caben, y en ese amor de Dios, como lo que hoy está pasando con las iglesias que son inclusivas, se acepta a todo este tipo de personas, pero sin que el Espíritu Santo, sin que Dios transforme sus vidas. Y en ese amor se acepta y se tolera a este tipo de personas. ¿Ok? Entonces la tolerancia no es eso, porque pensemos en nosotros como ciudadanos. Hay hijos mayores que están en desobediencia, en vicios, en drogas, en homosexualidad, y los padres los mantienen y les permiten todo. Y ahí no podemos tolerar esas cosas. ¿Por qué no las podemos tolerar? Porque esas cosas destruyen a las personas. Estas cosas, las drogas, la homosexualidad, los vicios, destruyen al ser humano. Por eso no lo podemos tolerar. Por eso han escuchado que nosotros también hoy en día a las iglesias cristianas se nos tacha de un discurso de odio. Y nosotros no tenemos un discurso de odio. Nosotros disentimos de este tipo de ideologías. No estamos de acuerdo con ellas, porque como le hemos dicho, estas conductas destruyen al ser humano. Y nosotros no queremos que se destruyan. Nosotros lo que queremos es que ellos reconozcan que esas conductas los destruyen, pero que Dios quiere salvar sus vidas. Y ese es el mensaje que nosotros y cada uno de nosotros debemos de compartir. Recuerden, aún nosotros no podemos a odiar a nadie. Como dice el apóstol Pablo, no recuerdo el pasaje, pero dice, hablando de, se me fue la frase, diciendo el resumen de todo esto, dice, la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Se me fue el pasaje en donde lo dice, pero bueno, ahorita a ver si lo recuerdo. Entonces, nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo. No somos llamados a rechazarlos. Aún por el contrario, ¿recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor Jesucristo dice: mas yo os digo, amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y eso es algo muy difícil. Podemos amar al prójimo, aquel que nos trata bien, aquel que tiene algo en común conmigo, pero amar al enemigo, aquel que quiere lo peor para mí, es muy difícil. Y precisamente por eso le decía que estos valores que estuvimos viendo durante toda la semana, los tenemos que perfeccionar en el amor agape. Ese amor que es un amor incondicional con el que Dios nos amó. Nosotros, dice la Escritura en otro pasaje, que nosotros éramos los peores de los pecadores. Pero aún siendo los peores de los pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. ¿Había algo bueno en nosotros? ¿Había alguna condición buena en nosotros? No, fue un amor incondicional de parte de nuestro Dios. Y así tenemos que perfeccionar nosotros ese amor. Tenemos que llegar a esa madurez de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestros enemigos es algo muy complicado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la carta a los Efesios. Tenemos un mandato nosotros como esposos y el mandato es amar. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? La amó incondicionalmente, hasta la muerte y con más defectos que virtudes. Y reconocemos que nosotros somos la esposa de Cristo. Y si nosotros hacemos un análisis de nuestras vidas, podríamos decir que no encontró Dios nada bueno en nosotros. Entonces, lo importante, como les decía, es la llenura del Espíritu Santo para poder comprender y poder proclamar allá afuera de este lugar esos valores que son trascendentes y que son para el buen funcionamiento, digámoslo así, de nuestras sociedades. La llenura del Espíritu Santo como valores del reino que transforman mi vida. Y ya hablamos hace ratito qué diferencia había entre el entusiasmo y el avivamiento. Y hoy en este momento quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y les decía, las iglesias cristianas, y en particular yo les puedo decir y hablar como presbiteriano, porque nací en la iglesia presbiteriana, nosotros es muy difícil que toquemos este tema de la llenura del Espíritu Santo. Muy difícil que lo tratemos, que lo estudiemos, que lo vivamos. Casi no se habla de eso. Y precisamente les decía en un inicio que pareciera que está muy lejano de nosotros. Pero si nosotros nos vamos un poquito más al momento del siglo XVI de la Reforma Protestante, pero ahí podremos reconocer que también el Espíritu Santo usó a estas personas para despertar un avivamiento en ese siglo XVI con la Reforma Protestante. Entonces debemos de comprender que el Espíritu Santo, que fue la promesa que se nos fue dada, ha sido y ha utilizado a lo largo de la historia a hombres para el engrandecimiento del reino y para, como lo hacían los profetas, para volver al pueblo a Dios, para que reconozcan el pecado que había en el pueblo, el pecado que había en cada uno de nosotros, para volvernos a Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no significa, como hoy en día en las iglesias neotestamentarias o neopentecostales, que me tengo que tirar, temblar, tirar al piso, levantar las manos, tener una borrachera espiritual, un vómito santo. Nada de eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Solamente reconocer que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y que cuando tenemos ese Espíritu Santo somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué entonces de repente nuestro comportamiento pareciera que dentro de la iglesia es de una manera y fuera de la iglesia es de otra? Porque ¿usted sabe quién se porta como no se debe? El que no se ve como un sacerdote de Dios, el que no se ve como un profeta de Dios, el que no se ve como un rey de Dios. En el Antiguo Testamento, en particular, ¿a quienes se les ungía con aceite para empezar un oficio? Al sacerdote, al profeta y al rey. Y nosotros tenemos hoy, en este tiempo, ese grande privilegio. Estamos estudiando los miércoles con el pastor David el libro de Apocalipsis, y decía que somos un reino de sacerdotes. Y reconocemos a través de ello que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero así como lo dice la carta a los Efesios, que somos sellados, en esa misma carta nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, que rindamos nuestra vida al señorío, que Jesús reine en nuestras vidas, que Jesús sea el que nos ayude y nos transforme para ser mejores ciudadanos de un reino. Así que cuando nos veamos como Dios nos ve, nos portaremos como debemos de portarnos, como un sacerdote de Dios, como un profeta de Dios, como un rey de Dios. Solamente cuando nos veamos de esa manera, de la manera que Dios nos ve, nos comportaremos de esa forma. Leímos el capítulo 37 del libro del Génesis. Les decía, una historia muy, muy, muy conocida. Y quiero tomar estos últimos momentos para hablar de la historia de José. ¿Quién fue José? ¿Qué problemas le acontecieron a José? ¿Qué podemos rescatar como familias de lo que no debemos de hacer como padres y de lo que sí debemos de hacer como imitando a José? ¿Ok? Entonces, una de nuestras responsabilidades es criar hijos independientes. Pensemos en José, lejos de su familia, en una ciudad muy lejana, en una ciudad extraña para él, pero por sí solo y con la ayuda de Dios pudo salir adelante. Así que una de nuestras responsabilidades como padres es criar hijos independientes emocionalmente, económicamente y en decisiones. Va a haber momentos en donde nuestros hijos ya no estén con nosotros y nos pregunten por las decisiones que tienen que tomar. Estando en la preparatoria, estando en la universidad, tomarán sus propias decisiones. Nuestra responsabilidad es criarlos para que tengan esa independencia y en esa independencia reconozcan que esas decisiones es lo que Dios quiere para sus vidas, lo mejor. ¿Ok? Entonces, el orden de Dios para los hijos. ¿Cuál fue la actitud de José? En el capítulo 37 lo leímos. Dice que Jacob mandó a José a ver a sus hermanos para ver cómo estaban sus hermanos. ¿Y qué hizo José? José fue un hijo obediente. Como lo dice Colosenses: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en el orden de Dios para los padres, ¿cuál fue, cómo le pudiéramos llamar a esto? ¿Cuál fue el descuido de Jacob ante José y sus hermanos? Tuvo una preferencia por José. José dice que en capítulos anteriores nos narra, en el capítulo del 29 al 31, nos dice que Jacob tenía hijos de diferentes mujeres. Tuvo hijos con Lea, que fue mujer de Jacob. Tuvo a Rubén, que fue el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y una hermana, una mujer hija que se llamaba Dina. Después Bila es sierva de Raquel y con Bila tuvo 2 hijos, que fueron Dan y Neftalí. Con Silpa, la sierva de Lea, también tuvo 2 hijos. Con Silpa tuvo a Gad y a Aser. Y con Raquel, la que amaba a Jacob, tuvo 2 hijos, que fueron José y Benjamín.
Y ustedes saben lo que aconteció cuando nació Benjamín. Raquel murió. En esos capítulos adelante, en el capítulo 35, vean que aparece una historia bien trascendente. En el capítulo 35, versículo 22, ¿pueden leerlo? ¿Pueden buscarlo? ¿Qué sucedió? ¿Alguien que lo pueda leer rápidamente, si nos ayuda? Génesis capítulo 35, versículo 22. Gracias, hermana Norma. Dice que Rubén durmió con Bilha. ¿Y quién era Bilha? La concubina de Jacob o de Israel, como lo narra en este pasaje, porque a lo largo del Génesis, en unas ocasiones se le menciona como Jacob y en otras como Israel. Vean entonces, Rubén duerme con Bilha. Después en el capítulo 34, bueno, antes en el capítulo 34, si ustedes ven el título de ese capítulo, dice la deshonra de Dina vengada. Y solamente se los voy a resumir. ¿Qué sucedió? Dice que había un hombre que se llamaba Siquem, hijo de Hamor, que era hebeo, príncipe de aquella tierra, que tomó y se acostó con Dina y la deshonró. ¿Y se acuerdan después qué pasó cuando supieron Leví y Simeón, hermanos de Dina? Le hicieron venganza a su hermana y le tendieron una trampa a todos estos heveos, hijos de Hamor y hijos de Hamor, que realmente era el jefe de esa tribu. Les pidieron que se circuncidaran para que pudieran casarse sus hijas de ellos con las hijas de los hebreos o las hijas de Israel. Y dicen que al tercer día de que ellos aceptaron que se hicieron la circuncisión, decía que cuando el dolor era más grande, sacaron espada Leví y Simeón, y mataron a toda esa familia. Otra vez, cuestiones sexuales en este pasaje. Capítulo 37 comienza la historia que leímos y decía uno de los versículos que amaba Israel a José más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y no solamente porque lo había tenido en su vejez, porque amaba a la mujer por la que trabajó 14 años, que fue Raquel. Y le hizo una túnica de diferentes colores. ¿Y qué significa tener que un padre le haga una túnica de diferentes colores a un hijo en ese tiempo? Era tenerlo como un príncipe. Es decirle a sus hermanos: para mí este es el mejor hijo que todos ustedes. Y eso creó, como dice la Escritura en el versículo 4, y dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, estoy en el capítulo 37, versículo 4, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y después, veamos todo esto. Dios tenía un plan para la vida de José. Y empezó a manifestarse Dios en la vida de José por medio de sueños. Y recordamos los dos sueños. El primer sueño dice que ataban manojos, y el manojo de él era mucho más grande, y 11 manojos alrededor del suyo, y se inclinaban hacia él. Y esto lo contó a sus hermanos, y aún más aborrecían a José. Y después tuvo otro sueño, y este sueño incluía a su padre y a su madre. Dice que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia José. Y José no entendía nada de eso, y lo contaba. Y nuevamente, al contar esta historia, este sueño, le aborrecieron aún más, al grado de que le tenían envidia y al grado de conspirar contra él para matarle.
¿Cuál fue el problema de Jacob en este momento? Tener 4 mujeres y hijos que no se amaban y que no se respetaban. Y sobre todo dijimos el descuido que tuvo Jacob de tener preferencia por uno de ellos. Nosotros ya conocemos esta historia y es importante que tengamos cuidado de no tener preferencia por uno de los hijos, sino que los amemos a todos de la misma manera. Entonces en ese capítulo 37 se da este acontecimiento. Y bueno, ya leímos que de repente lo manda Jacob a ver a sus hermanos qué están haciendo, y dice que de lejos lo ven llegar porque traía la túnica de colores, y dice que se lo despojaron y lo aventaron a una cisterna que estaba vacía. Muy probablemente la cisterna que estaban en el desierto para captar agua, por lo menos tendría 1,5 metros o hasta 2 metros de altura. Imagínense aventar a José desde ese lugar. No creo que haya caído de una manera correcta. Si lo querían matar y lo detestaban, lo aventaron y es muy probable que se haya lastimado. Rubén salió al rescate y dijo: no lo vendamos. Pero ¿a quién se le ocurrió la idea de venderlo? A su hermano Judá. Y fíjense que lo que pasa en el siguiente capítulo, en el capítulo 38, Judá y Tamar. ¿Se acuerdan quién es Tamar? ¿Se acuerdan quién es Judá? Judá dice que tenía una hija, que se fue con un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá a una hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Entonces tomó la hija de Súa, Judá, y tuvo 3 hijos, dice. El primero fue el segundo fue Onán, y el tercero fue Sela. Después de esto dice que Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Esta es la esposa de Dice, pero el primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Y después sucede lo que le llamamos la ley del levirato. Es decir, que el hermano que le sigue al hermano fallecido es el que tiene que levantar descendencia al hermano muerto. Y en este caso Onán, dice la escritura, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra y no por dar descendencia a su hermano. Hubo en el corazón de Onán quedarse con esa herencia de su hermano. Y dice la escritura que también eso estuvo mal ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Y resulta que Sela era muy pequeño y dijo Judá: no, esta mujer me va a matar a mi tercer hijo. Espérate allá en tu viudez, le dice a Tamar, y cuando Sela sea grande te lo voy a dar. Y a Judá se le olvidó. Y una ocasión la esposa de Judá murió. Y dice la escritura más adelante que Judá fue a otra ciudad a consolarse. Y en ese lugar vio a una mujer vestida como de ramera. Y resulta que esa mujer era Tamar, su nuera. ¿Recuerdan qué hizo Tamar? Como dice que se le dio anuncio: tu suegro sube a tal lugar. Y entonces ella dice: no me ha dado a su hijo. Y dice que cambió sus vestidos de viudez y se puso un turbante y salió a la ciudad. Y entonces Judá dice que iba pasando y la vio y le dijo: quiero entrar contigo. Y le dijo: pero no tengo que darte. Y la mujer le dijo: dame lo que tengas, tu bastón, tu manto, tus cosas. Y después al cabo del pasar el tiempo de 3 meses, se dieron cuenta que Tamar estaba embarazada. Y le fue dado aviso a Judá. Y Judá dijo: hay que apedrearla, porque adulteró, ¿no? Y dijo: antes de que hagan esto, el bordón y lo que traigo aquí del hombre del que son estas cosas, de él estoy embarazada. Y resultó que fueron de Judá. Judá, hermano de José. Vean todo lo que sucede alrededor de José. Pero vamos a entrar ahora en el momento en donde José está
con la esposa de Potifar, que es su nuevo patrón. ¿Se acuerdan qué pasó en ese momento con la esposa de Potifar? Dice que la esposa de Potifar era muy bella y que también José era de hermoso semblante, de hermoso parecer, y que ella quiso acostarse con José. Pero lo sorprendente es que José, ante todo lo que había pasado con sus hermanos, con Rubén, con Simeón y Leví, con Judá, la diferencia de José es que José resiste esa tentación. Y lo trascendente es lo que dice el versículo 9 del capítulo 39. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella José cada día y no escuchándola para él acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que él entró un día en la casa. Y bueno, aquí lo trascendente es esto: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se acuerdan hace ratito que dijimos, cuando no nos vemos como Dios nos ve, no nos portamos como no debemos portarnos? En este caso José sabía quién era, reconocía quién era su Dios, y el comportamiento de José era diferente al comportamiento de sus hermanos. Así que cuando nosotros nos veamos como Dios nos ve, nos comportaremos, como dijimos, como verdaderos sacerdotes, como verdaderos profetas y como verdaderos reyes de un Dios. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que sucede en el capítulo 39. Capítulo 40, José interpreta los sueños de él. Bueno, recuerdan que después de esto fue enviado a la cárcel. Otra situación crítica para José. Primero fue vendido por sus hermanos, todos sus hermanos, a los ismaelitas. Llegó a Egipto, a la casa de como siervo, a la casa de Potifar. Le pasó esto con la mujer de Potifar. Fue a la cárcel y posteriormente, echado en la cárcel, interpreta dos sueños: el sueño del panadero y el sueño del copero. Cada uno de ellos les comenta, dice José que los veía afligidos, y les contó el sueño, y José lo interpretó. Y le dijo: los 3 racimos de uvas en la copa significa que Dios te va a restituir y te va a poner nuevamente al lado de él, y tú le vas a dar la copa a Faraón. Y los otros, los del panadero, los 3 canastillos que tienes en la cabeza y que vienen las aves, significa que Faraón, va a cortar tu cabeza, la va a poner en la horca, y las aves de los cielos van a venir a comer todo tu cuerpo. Y dice que sucedió así. Y le dijo José al copero: acuérdate de mí cuando seas restituido. ¿Y qué pasó? El copero se olvidó. ¿Hasta qué momento? En el capítulo 40. Entonces, en el capítulo 41 viene que el faraón tiene unos sueños, y nuevamente salen 2 sueños ahí más. El sueño de las vacas gordas, las 7 vacas gordas con las 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas y grandes y fluorescentes o gruesas con las 7 espigas menudas. Y todos conocemos esa historia: 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Lo interpreta, y ahí es algo también trascendente que dice Faraón. Capítulo 41, versículos 37, 38 y 39, dice: y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien el Espíritu de Dios esté en él? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y ahí es donde nos damos cuenta que aún ni siquiera solamente nada más los sacerdotes, los profetas y los reyes tenían la unción del Espíritu Santo. Los que tenían una tarea importante, en este caso la redención de un pueblo, la salvación de un pueblo, también eran ungidos por Dios. Así lo sucedía con los jueces. Los jueces también fueron embestidos por el Espíritu Santo. José, de esta misma manera, fue embestido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy nosotros debemos de comprender. José estaba lleno del Espíritu Santo, estaba doblegada su vida al señorío de Cristo, y entonces José llegó a ser gobernador de Egipto. Quiero cerrar estos versículos porque la historia es muy larga, hermanos, y ya no los quiero cansar. Solamente quiero contarles el episodio
trascendente de la vida de José. En una de las cosas dice que cuando empezó la escasez, los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Y hubo un primer encuentro y los hermanos de José se inclinaron hacia él, porque era el señor, el segundo señor de Faraón, era el segundo del Faraón. Y dice que José los reconoció y empezó a llorar. Después, cuando los reconoció, les dijo a sus criados: denles el alimento y pongan los sacos de dinero en cada uno de ellos. Pero para ello José les decía y los increpaba que eran espías, y les preguntó: ¿cuántos más son de ustedes? Y ellos mismos dijeron: tenemos un padre anciano y un hermano pequeño. Ah, no, ustedes son espías. No, no somos espías, somos siervos tuyos. Bueno, si no me traen a su hermano menor, serán espías y nunca más volverán a ver mi rostro y morirán de hambre. Se regresaron, dice la escritura, y que cuando llegaron al mesón para darle alimento a sus animales, dice que encontraron los sacos de dinero y se espantaron. Llegaron con su padre le platicaron todo lo de su padre, y su padre, cuando se acabó el alimento, le dijo: regresen. Y uno de sus hermanos dijo: no podemos regresar si no va nuestro hermano pequeño con nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué le dijeron? Y ya le contaron todo lo que aconteció. Regresaron con el hermano y ustedes saben lo que aconteció, que José reconoció a su hermano, pero aún no se daba a conocer completamente José con sus hermanos. Volvió a llorar, dice que los volvió a enviar con alimento, les regresó nuevamente su dinero, pero aún en ese momento regresó una copa, la copa que según la escritura dice que con la que adivinaba José. Y esa copa la puso en el lugar de ¿quién? Del costal de Benjamín, el hombre, su hermano más pequeño. Y aquí viene el desenlace de esta historia. Judá sale fiador por Benjamín, es decir, le dice a su padre: si el mozo no regresa y le sucede algo allá, yo seré culpable, dice Judá ante Jacob o ante Israel. Y dice: y si le llegara a pasar algo, yo saldré en favor de él por pago por él. Resulta que cuando José los alcanza y les dicen: vayan tras ellos, y se han robado mi copa con la que adivino, y la encuentran en el costal de Benjamín, todos sus hermanos se lamentan y rompen sus vestiduras y reconocen el daño que habían hecho a su hermano que había muerto, a José, al que habían vendido, al que querían matar. Y hoy les estaba sucediendo eso, porque ellos sabían cuánto amaba Jacob a Benjamín, y sabían que si Benjamín no regresaba, él iba a ir a la sepultura por la angustia. Y entonces es cuando regresan todos y José se da a conocer a sus hermanos. ¿Y saben por qué persona es la que pregunta primeramente Jacob? Por su padre. Las primeras palabras que dice José es: ¿vive aún mi padre? Ese padre que había ocasionado todo este problema, porque él había hecho una diferencia entre José y sus hermanos, y a causa de eso sus hermanos habían vendido a José, lo habían querido matar. Y la segunda, se quedaron, dice la escritura, sorprendidos y no sabían qué hacer. Y la segunda evidencia de que José se manifestó con ellos, les dijo: yo soy José, al que vendiste para Egipto. Versículos antes dice que José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Saben qué significa Manasés? El que hace olvidar. Es decir, José había olvidado todo el daño que le habían hecho sus hermanos, todo el daño que había pasado por aquella diferencia que había tenido su padre ante sus demás hermanos. Él había olvidado, como lo dicen los profetas, echó a lo profundo de la mar todos esos daños, todos esos pecados
para no acordarse más de ellos. Y su segundo hijo se llamó Efraín, porque dice, fui fructífero en una tierra extraña, extranjera. Y creo que nosotros debemos de tomar en cuenta esto. Mucho dice el pastor David siempre, los nombres son muy trascendentes y tenemos que conocer cuál es el origen y el significado de ellos. Si no hubiese habido perdón, amor de parte de José, no hubiese habido un Efraín, una vida fructífera en la vida de José. Así que al final José perdona a sus hermanos. José, teniendo el poder para castigar a sus hermanos, no lo hace. Así que, como José, cada uno de nosotros debemos de rendirnos al señorío de Cristo. Debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, tener una entrega total, amorosa de nuestra vida a Cristo, para que seamos transformados por el Espíritu Santo y que esa transformación traerá no solo bendición a nuestra vida, sino aún a los amados de nuestro corazón, como lo dijo José. No les pese haberme traído aquí, no se pongan tristes, porque para preservación de vida, Dios me envió delante de ustedes. Así que deseo, hermanos, que esta historia de José, esto que hemos visto acerca del entusiasmo y de la tolerancia, en que qué cosas podemos tolerar y qué cosas no debemos de tolerar, y cómo comprender en nuestras vidas la conversión y la llenura del Espíritu Santo, sean una realidad, para que seamos verdaderos ciudadanos del reino y demos a conocer al mundo que en ese reino el Señor es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga mucho. Le damos muchas gracias a nuestro Dios en esta tarde porque hoy nos permite concluir la Semana del Hogar Cristiano con estos temas tan interesantes que nuestros hermanos durante toda la semana expusieron. Le damos gracias, hermano Hugo, por su participación en esta mañana, que el Señor lo siga bendiciendo en su ministerio. Y vamos a pedir a nuestro pastor que ore, por favor, por todos los mensajes que se expusieron en esta semana. Esperemos que hayan sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Nos ponemos sobre nuestros pies y oramos. Gracias, Señor. Hoy tu pueblo se reúne una vez más en tu casa de oración para recordar lo que tú nos has hablado a lo largo de toda esta semana, desde el domingo pasado y cada uno de los días que han transcurrido en esta semana. Señor, que todos y cada uno de los que se esforzaron por preparar estos temas pueda dar fruto en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras familias, de esta tu iglesia, para poder también vivir dándote toda la honra y la gloria en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro andar diario. Señor, que podamos tener dominio propio. Y Señor, eso lo logramos a través de la obra de tu Espíritu. Que podamos ser leales, y más en este tiempo, a tu palabra, a tu escritura. Que podamos también cada día vivir y tener presente cada uno de esos temas que tú pusiste para este año en nuestro hogar. Que podamos también darte el lugar que te corresponde. Que podamos también cada día esforzarnos por vivir como hijos de tu reino. Que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros en este día en la cual recordamos ese día de Pentecostés. Y qué mejor, Señor, celebrando la Semana del Hogar, para que también se derrame todo este conocimiento, desde el más grande hasta el más pequeño. Que podamos ponerlo en práctica lo más pronto posible. Que podamos vivir en amor
que podamos también darte el mejor fruto de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Señor, gracias por todo lo que tú nos diste a lo largo de esta semana y ayúdanos para vivirlo de aquí en adelante hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia, poder vivir estos valores de tu reino. A ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuamos de pie y abrimos nuestros himnarios en el himno 576 para entonar el himno lema que tuvimos durante toda la semana, Familia Feliz. Himno 576. Hermanos, y vamos a tener la participación de la familia Carvajal Tapia y también de la familia de Yutzin. Le damos gracias a Dios porque ellos en esta mañana alaban a nuestro Dios. Haremos una lectura selecta referente al hogar. Y el tema es Hogar Cristiano, donde el ruego al Señor se hace frecuente y la Biblia es leída reverente, donde las obras expresan fe viviente. Allí existe el hogar, donde los padres, los hijos, los hermanos, en estrecha amistad unen sus manos, donde no existen querellas ni odios vanos, allí es puro el hogar. Donde la luz del amor brilla piadosa, donde esplandece la Biblia luminosa, y la oscuridad y la oscura maldad huye medrosa. Es glorioso el hogar, donde nunca se escuchan voces crueles, ni destilan los odios negras hieles, pero oyen de amor cánticos fieles. Es glorioso el hogar. Donde reinan la paz y la armonía, donde no hay más tinieblas sino día, y se escucha una alegre melodía, es precioso el hogar, donde Cristo es el huésped principal y se escucha su voz plena de gozo, donde no viste el orgullo desdeñoso, es cristiano el hogar, donde Cristo es el huésped principal y se escucha su voz plena de gozo, donde no viste el orgullo desdeñoso, es cristiano el hogar.
Gracias a Dios por la familia Carvajal. Hermanos, bueno, no hemos querido que pase la semana desapercibida para aquellas familias o personas que hicieron el esfuerzo por venir los 5 días de la semana y los 2 domingos aquí a los cultos. Entonces hay un pequeño reconocimiento para las mismas y nuestra hermana Ivette va a hacer en este momento entrega de ello. Bueno, hermanos, es un obsequio muy sencillo, pero que esperamos que lo tengan en su hogar y que les pueda ser práctico en su hogar. Voy a empezar por la familia Araujo Monroy. Es un pequeño reconocimiento, hermanos, por el esfuerzo que han hecho estas familias por estar toda la semana del hogar. La familia Gómez Valderas. La familia Doncel Romano. La familia Carvajal Tapia. Nuestra hermana Dolores Doncel. Nuestra hermana Norma Monroy. Y la familia Araujo González. Cabe destacar, hermanos, que hubo familias que asistieron en esta semana que no son como tal miembros de nuestra iglesia, pero que estuvieron asistiendo durante toda la semana. Hay algunas que no mencioné porque no se encuentran en este momento, como la familia Infante Mejía, la familia Rojas Monroy, que también estuvo participando durante la semana, pero que no se encuentran ahorita para recibir su reconocimiento. Pero gracias, hermanos, a Dios porque pudieron estar toda la semana con nosotros. Les invito, hermanos, para seguir alabando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer a través de nuestras ofrendas y lo vamos a hacer a través del himno 443. Traigamos contentos, como dice la palabra de Dios, no con tristeza o por necesidad, sino con un corazón lleno de gratitud y de alabanza a nuestro Dios. Himno 443. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la oración. Padre bendito, en esta tarde venimos a presentar estas ofrendas. De lo mucho que tú nos has dado, venimos y hemos apartado estas monedas para ti, para el esparcimiento de tu reino aquí en la tierra. Pero también, Padre bendito, no por nuestros méritos, venimos a presentar nuestras vidas como ofrenda, porque hemos hecho lo digno y lo justo delante de tus ojos.
Gracias pido y doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Hermanos, así continuando de pie, damos por terminadas las actividades de la Semana del Hogar Cristiano y siendo las 13:50, pues damos por clausurada la Semana del Hogar Cristiano. Que Dios añada bendición a cada una de las familias. Les invito para despedirnos de este culto con la bendición de la sociedad femenil que se encuentra en el Salmo 90, 17 y posteriormente recibiremos también la bendición apostólica por nuestro hermano David Torres. Tendremos posteriormente el posludio musical y después los avisos. Dice así, Salmo 90, 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos.